Entonces, buenas tardes, esperando estén bien chiquillos y esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Yo les mandé un documento, no sé si lo visualizaron, que es este de acá, ¿ok? En este documento nosotros vamos a ver hoy día cómo se hace un informe de control interno. Si ustedes se leen la sección de la NAGA que conversamos la semana pasada, en esa sección de la NAGA explica lo que son las deficiencias, las debilidades, explica la lógica del informe de control interno. No obstante, si este curso lo hubiésemos hecho presencial, yo les hubiese dado la lata de leer párrafo por párrafo y en base a eso construir un prospecto de informe. Sin embargo, lamentablemente, como estamos en una instancia online y que hay ciertos temas que no hemos podido interiorizar por no estar presenciales, yo les preferí mandar un formato de informe. Ojo, se supone que el único informe que está normado y que tiene una estructura porque sí, es el informe de opinión de auditoría de estados financieros. Es el único informe que tiene una estructura y que no se puede cambiar ninguna palabra y solamente se pone en el espacio en blanco para poner cierta información aplicable. El resto de los informes, las NAGAs y las respectivas leyes y normas proponen parámetros de cómo lo puedo hacer. Sin embargo, el formato final depende de cada uno, por lo cual, para no complicarle la existencia, preferí mandarles este formato, de lo cual yo sé que son hartas páginas, no obstante, van a cambiar algunas sutilezas nomás, ¿ok? Entonces, de este informe, hoy día les voy a explicar, y en base a lo que han leído de la sección de la NAGA que les envié en su momento, vamos a hablar más o menos de cómo se confecciona y van a ver que durante el desarrollo del informe no es un tema muy complejo, porque la mayoría de los contenidos nosotros los hemos visto conceptualmente. Entonces, como los hemos visto conceptualmente, ahora se van a dar cuenta que esto es la fase, claro, como respectiva fase final. Esto no es nada más que la conclusión de todo lo que hicieron, por lo cual, si han entendido la materia hasta ahora, esto se entiende que debería ser una especie de síntesis de lo que han hecho, por lo cual estaríamos bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chiquillos? Con toda confianza, los noto muy tímidos hoy día. ¿No? Pucha, como esa. No importa. Entonces acá dice, modelo de informe de control interno, y se les pone un pie de página, porque acá dice, este modelo servirá a contadores, auditores y revisores fiscales. Revisores fiscales, entiéndase en Chile, porque este informe es centroamericano, entiéndase revisores fiscales en Chile, ya sea el Servicio de Impuestos Internos, si alguna vez pidiera esto, de lo cual en la práctica no lo piden, porque lo único que pide esto por lo general es fiscalía, si hay temas de fraude o situaciones similares. Pero entiéndase cualquier ente regulador gubernamental, estamos hablando en ese caso como revisores fiscales, ¿vale? Como guía básica de lo que puede ser un tipo de informe de control interno. Su uso no responsabiliza de que lo redacte con base a él. O sea, se entiende que esto es solamente con fines académicos, y si ustedes lo usan, lo emiten y alguien lo multa por decir que el informe está malo, es como el rayado de cancha de decir, ojo, fue con fines académicos, ¿vale? Este informe contendrá múltiples consideraciones, recomendaciones, guías y evaluaciones que pueden surgir en un eventual proceso de auditoría de control interno. Lo aquí expuesto no deberá ser definitivo ni vinculante con el proceso de auditoría que se lleva a cabo, y se deberá analizar la luz de este, que de lo contrario puede ser utilizado. De igual forma, se deberán agregar todas las consideraciones o recomendaciones del análisis que desprenda. O sea, en palabras simples, si este informe es la base, hay ilustraciones bien prácticas que son como tipo, no obstante, es un tipo, no es el definitivo. El definitivo es el que le pone cada uno. ¿Ok? En base a eso, leamos. Luego dice, como título, señores, junta directiva de la empresa, y acá lógicamente va el nombre de su cliente, que es la empresa a la cual ustedes están auditando,
o la empresa a la cual ustedes le están revisando el control interno. No necesariamente tiene que ir señores juntas directivas. Pueden ser señores accionistas, puede ser accionistas, directivos, gerentes, etcétera, ¿vale? Luego dice preparado por la auditoría, y acá ustedes ponen la fecha de cierre del estado financiero. Ejemplo, si ustedes están revisando los estados financieros de una empresa al 31 de diciembre del año 2018, ustedes deberían poner preparado por la auditoría 31 de diciembre de, o sea, 31 de diciembre de 2018 o 31 del 12 de 2018, ¿ok? Luego dice, en atención al requerimiento organizacional de evaluación periódica de la situación económica, operativa y de proyección de la empresa, y ahí nuevamente va el nombre del cliente, se presenta el informe de control interno por el periodo comprendido entre, y acá va la fecha que abarque el estado financiero que ustedes revisaron. ¿Por qué? Porque pregunta, acá dice, evaluación periódica de la situación económica. ¿Qué estado financiero me muestra a mí la situación económica de una empresa? Pregunto yo. Pueden comentarlo en el chat o con el micrófono, no hay problema en ello. Estado de resultados, ¿segura, Rocío? El balance, no sé. Bien. Si ustedes recuerdan, contabilidad 1, cuando vieron los estados... Dime, Javiera. ¿Y los indicadores? Los indicadores. A ver. Me refiero a finanzas. Finanzas, ya. Tomen los indicadores financieros o ratios, como tú comentas, como la interpretación que yo hago después de la presentación del estado financiero. A ver, recuerden contabilidad 1. ¿Qué vieron en contabilidad 1? Se supone que las empresas necesitan presentar una imagen de sí mismas, y esa imagen muestra un concepto que se llama la famosa situación económica y la famosa situación financiera. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre situación económica y financiera? La situación económica representa todos los recursos que una compañía tiene, y entiéndase recursos como bienes tangibles, bienes intangibles, derechos, inversiones, etc. Y la situación financiera muestra cómo se financió el recurso que yo tengo. Y el recurso puede ser financiado por recursos propios, o sea, el famoso patrimonio, o puede ser financiado con el recurso de un externo, o sea, la deuda. Por lo cual, lo que les acabo de decir responden a los activos, a los pasivos y al patrimonio de la empresa. Y nosotros tenemos claro que los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, eso es simplemente lo que me muestra lo que la NIC 1 denomina como el estado de situación financiera, o lo que lo que en Chile coloquialmente denominamos balance G, porque el general está vetado en la sala. Bueno, si hubiese sido una clase presencial, diríamos que el general está vetado en la sala. Como una clase online, el general está vetado de la sesión en Zoom, ¿ok? Eso es, de lo cual, muy bien, muy bien. Ahora pregunta. ¿Qué estado financiero me muestra la situación operativa de la empresa? ¿El estado de resultados? ¿Los de flujos de efectivo? Ok, bien. A ver, vamos a hacer un alcance, pero de momento voy a responder lo que comentó Carolina, si no me equivoco fue. Sí, la situación operativa es el estado de resultados. ¿Y por qué? Porque se supone que el estado de resultados, si ustedes se leyeron la NIC 1, dicho sea de paso, la NIC 1 define el estado de resultados como el estado integral de resultados, porque pone los resultados de la empresa y los otros más. Supone que mide el desempeño
que tuvo la empresa en un periodo. Entonces, el desempeño, ¿qué significa? Que si tuvo ganancia o tuvo pérdida, utilidad o pérdida, y ese concepto no es nada más que la gestión, y la gestión ¿de qué depende? De la operación del negocio. Ojo que el estado de flujo de efectivo también muestra cierta operatividad, pero esa operación está limitada solamente a un rubro, porque se entiende que a la larga, toda esta vida, todo, sin excepción, es efectivo. Entonces, lógicamente, y con el efectivo, yo mido si tengo liquidez, yo mido si puedo pagar deuda, yo mido si soy rentable, yo mido con la caja, mido todo en esta vida. El tema es que yo quiero analizar la procedencia de la caja o cómo se desglosa el efectivo y equivalente, es que yo veo el estado de flujo de efectivo. Y lógicamente, que si yo indago en profundidad y me meto de lleno en el estado de flujo de efectivo, sí puedo medir cierto desempeño de, por ejemplo, en la Polar, cuando el flujo de financiamiento era mayor que el flujo operativo, uno decía, o sea, esta empresa tiene caja, pero la caja no está generada por la operación, sino que por las lucas que pide, o sea, la empresa se hace sobreendeuda, por ejemplo. Entonces, ahí uno puede llegar a esas conclusiones, pero en sí, que muestra la situación operativa es el estado de resultados, ¿vale? Pero sí, está interesante el tema. Y la proyección de la empresa lo muestran los presupuestos, de lo cual nosotros, como auditores de estado financiero, no revisamos los presupuestos. No obstante, como auditores de control interno, sí nos interesaría un poquito el presupuesto, porque el presupuesto no es nada más que la demostración cuantitativa de cómo la empresa se visualiza en el futuro. Y si se visualiza mal, que hay problema en el control. ¿Ok? Ojo ahí. Luego dice, se presenta un informe de control interno, ya como lo vimos, y si bajamos más, nos dicen justificación. Se supone que acá yo doy la razón de ser del por qué presento este informe. ¿Ok? Si yo no tengo este concepto de justificación, yo no puedo tener una razón de ser y este informe no tiene un chiste. Por eso dice, los informes de final del periodo sirven a la alta dirección no solo para evaluar el trabajo ejecutado por el auditor, sino para determinar si lo realizado corresponden a los requerimientos de la empresa. Y acá se supone que nos vamos a los temas normativos, en donde yo acá tengo que indicar el por qué lo hago, en qué consiste el proceso de control interno, cuál fue el proceso que se utilizó, etcétera, ¿vale? ¿Alguna duda con ello hasta ahora, chiquillos? No. Luego viene un concepto que se llama marco conceptual. ¿Y qué nos dice? El control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva y la alta dirección de la empresa, con el apoyo constante del Departamento de Control Interno para la Administración de la entidad, diseñado específicamente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. O sea, acá yo explico cuál es la lógica del control interno y el por qué es como es y qué es lo que busca como propósito. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando vimos el control interno como enfoque, nosotros lo veíamos como un cubo, de lo cual el cubo correspondía a los componentes y en la parte de arriba de los componentes estaban los objetivos, ¿o no? Entonces, como estaban los objetivos, los objetivos casualmente son esos tres, ¿ok? Luego dice marco legal. El informe sobre control interno se constituye en un elemento básico que permite determinar si los marcos legales y jurídicos se cumplen, si los ordenamientos corporativos son tenidos en cuenta, si los procedimientos aplicados corresponden a los propuestos por la alta dirección y si los lineamientos establecidos en el control interno corresponden a la dinámica y desarrollo de la empresa. Acá yo explico la razón de ser del informe de control interno, ¿bien? Luego de ello,
tengo que yo indicar acá bajo qué norma trabajé en la confección de este informe. Entonces nosotros podríamos decir que lo hicimos en base a las NAGAS, que lo hicimos en base a las NIAS, que lo hicimos mediante las NAI, las normas internacionales de auditoría interna o de aseguramiento de la información, etcétera. Entonces acá simplemente nosotros como auditores decimos en base a qué lo hicimos, ¿ok? Y en donde dice informe de control interno, acá es si nuestro cliente trabajó con algún modelo concreto de control interno o si no utilizó un modelo específico. Entonces, por ejemplo, dice, el control interno que evalúa la auditoría está fundamentado en, y acá se supone que si el informe, o sea, si el control interno, nuestro cliente lo hizo en base al informe COSO, nosotros pondremos lógicamente metodología del informe COSO. O si él utilizó alguna metodología específica, tenemos que indicarla, ¿ok? ¿Para qué hacemos esto? Simplemente para asegurarnos y lavarnos las manos ante una contingencia, ¿vale? Y luego dice y pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría, así como los de la Superintendencia, y acá nosotros deberíamos decir cuál es el ente regulador que exige esta auditoría. Entonces podría ser la Comisión de los Mercados Financieros, etcétera. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, people, hasta ahora? Pregunten con toda confianza. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguritos? Voy a asumir que sí. Vale. Luego de esto, cuando me habla de hablar del marco teórico, acá yo explico conceptualmente la metodología del informe de control interno. Entonces, entendiendo que la única metodología de control interno que hemos visto a la fecha ha sido el informe COSO, se supone que acá nosotros explicamos cómo se hace o cómo se desarrolla el informe COSO. Y acá viene la parte liviana, porque te imaginas, yo les hubiese dicho redacten el informe a ustedes hubieran tenido que construir todo esto conceptualmente. Acá viene listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Explicamos brevemente cómo se hace, y nosotros tenemos claro que bajo el informe COSO tenemos que presentar un informe de control interno basado en componentes, y los componentes son 5. Entonces acá explicamos lo que es el ambiente de control, lo que son la evaluación de riesgo, las actividades de este control, la información y comunicación, lo que es la supervisión, cuáles son los objetivos del control interno, porque se entiende que el componente subyace para eso, y a su vez se supone que acá yo detallo para qué me va a servir, ¿ok? Luego dice, temas a tratar teléfono, pero hasta ahora, chicos, ¿alguna pregunta de verdad? ¿Se va captando la idea, gente? ¿Sí? Luego dice, temas a tratar en este informe. Entonces, indica, se han señalado los temas que se consideran importantes y que requieren ser tomados en cuenta al momento de las decisiones. Entonces dice, consideraciones relacionadas con aspectos generales de la empresa. Y acá, ojo, que este punto es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos una revisión de control interno, si ustedes recuerdan más o menos la carta acá que les mandé, cuando nosotros distribuíamos las horas, ustedes se acordarán que en ese proceso, nosotros, ¿qué decíamos? Nosotros analizábamos los procesos críticos del negocio. Y en ese análisis de los procesos críticos del negocio, es que nosotros tenemos que tener cierto resquemor y cierta preocupación. Por lo cual, en ese punto, y cuando nosotros hablamos de las consideraciones relacionadas con aspectos generales, nosotros tenemos que indicar primero, qué procesos se realizaron.
y posteriormente, si en algún proceso yo encontré alguna falencia de control, ustedes lo tienen que indicar, ¿ok? Entonces, esto es simplemente traspasar la información de la matriz de riesgo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros confeccionábamos matrices de riesgo, ¿qué era lo que hacíamos? Simplemente detectábamos el riesgo, veíamos el área afectada, veíamos el cargo afectado y en base a eso veíamos la causa, el efecto, etc. Eso es lo que tenemos que llevar acá. Por lo cual, se supone que, por ejemplo, en este caso, que estos son ejemplos, dice, consideraciones relacionadas con aspectos generales de las operaciones. Dice, los procesos de contratación se han implementado dentro de la norma ISO, y ahí usted pone la norma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es un proceso. ¿Cómo se hizo? ¿Ok? Acá, como no hay falencias, está okidoki. Luego dice, manejo del proceso y o servicio de los contratos con los clientes. Ese es otro proceso que revisó la empresa, y de ese proceso detectaron las siguientes falencias o los siguientes riesgos. Dice que, por ejemplo, se requiere sectorizar mejor los controles de costo y los indicadores de gestión por cada proyecto. Acá, ¿qué es lo que pasa? Se encontró como falencia ese punto, y ¿cuál fue la actividad de control a proponer? Mejorar los controles de costo. Ojo que acá está súper concreto, y en la matriz de riesgo también lo hicieron de manera concreta, pero en la práctica este tema es singular. ¿Por qué? Porque si a mí me contratan como, por ejemplo, consultor de control interno, y acá hay que como que hacer una sutil diferencia, porque como auditores tenemos claro que tenemos que ser independientes, por lo cual en el rol del auditor eso estaría bien. No obstante, si nosotros nos contratan como consultores de control interno y le ponemos dentro de nuestro informe esta cosa, el cliente lo va a doblar, lo va a hacer un lulo y me lo va a tirar por la cabeza. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque él dice, ya, tengo claro que la actividad es mejorar los controles de costo. Propóneme el control de costo. Entonces nosotros tenemos que hacer el control de costos y entregarle la dinámica o el proceso de control de costos definido. Y luego dice, y de indicadores de gestión por cada proyecto. Entonces lo más probable es que esta persona a mí me diga, preséntame los KPI. ¿Cuáles son? Porque tú hasta ahora me estás diciendo, hay que sectorizar o mejorar los indicadores de gestión por proyecto. Ya, pues, entrégame los indicadores, entrégame los KPI, ¿ok? Se dice que, por ejemplo, otro error es la tendencia de la dirección debe ser la de maximizar la generación de valor futuro con base en una excelente gestión, etc. Es preciso con relación de las operaciones tener en cuenta la normatividad vigente, etc. Y así sucesivamente identifico el proceso, identifico las soluciones. ¿Ok? Luego de eso, cuando yo tengo las consideraciones generales, yo me voy a lo más específico. Entonces dice, revisión por áreas de operación. Por ejemplo, nosotros tenemos el área de ingresos, incluidas las inversiones y manejos de clientes. Acá este es un proceso, y dentro de ese proceso que me indica, primero que se efectuaron las revisiones correspondientes, etcétera, 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 y también detecta las falencias. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo como auditor voy a decir que del proceso, cómo lo revisé y cuál fue la falencia que yo encontré. Si se dieron cuenta, en la parte de arriba yo propuse la famosa actividad de control. ¿Y qué es lo que hago acá? Explico cómo realicé la técnica de auditoría y de YAPA identifico el riesgo. Entonces acá voy a explicar mi pega completa. Y así con todo. Entonces, por ejemplo, dice el valor de los saldos de anticipo recibidos al de los contratos el 31 de diciembre son de este monto, y el saldo de la misma fecha, ese monto en contratos menores no se aplicó el procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la evaluación de control interno, se supone que acá es nuevamente el detalle de cómo lo hice,
con todos los procesos, y luego las recomendaciones, o sea, aparte de la actividad de control, entregar el detalle de cómo yo voy a mejorar este procedimiento. Chiquillos, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, profe, No, por lo que yo profe. entendí, todo lo que yo coloco en la primera parte tengo que ir como justificando y recomendando lo que quiero hacer o lo que tendría que hacer la empresa durante de las fallas que tiene. Así es. Se ganó un like, Carolina. Muy bien. Eso es. Ok, Profe, otra consulta. dígame. Tengo que tener una cierta cantidad o puedo escribir, o lo más relevante dentro de. ¿Estamos hablando de esto aplicado a tu trabajo puntual evaluativo de clase? ¿O estamos hablando de esto así en la vida real? Podríamos decir en la vida real, ¿O en ambos? en ambos. Ya mira, en la vida real esto se supone que no tiene límite. Entonces, si tú pillaste 200 problemas y 200 recomendaciones, el informe de oro, porque si tú hiciste 200 cosas, presumo que trabajaste harta horas. Entonces, si ya viste una auditoría relativamente normal que costaba esos millones en algún momento, ese es el trabajo de oro. Pero no hay límite. El único límite es la cantidad de lucas que te pagan por esto. Ahora, en temas del trabajo, la misma lógica, lo que tú estimes conveniente, pero de igual manera, la pega en el fondo está entre comillas desarrollada, porque tú hiciste una matriz de riesgo, y en esa matriz de riesgo yo te pedí una cierta cantidad de riesgos de control y una cierta cantidad de riesgos inherentes, por lo cual esa cantidad de riesgos de control y riesgos inherentes sería aplicado acá. Entonces, si yo, por ejemplo, no me acuerdo la cantidad, pero si les pedí 12 riesgos en total, las recomendaciones son las recomendaciones asociadas a los 12 riesgos. O sea, ¿cuántas recomendaciones debería tener yo? A lo menos 12. ¿Y por qué a lo menos 12? Porque recuerden que yo les dije en algún momento que cada riesgo tenía a lo menos una actividad de control, a lo menos una, y que podía ser más de una, por supuesto. Eso. ¿Alguna pregunta más, chiquillos? Carolina, ¿pude responder su pregunta? Sí, profe, gracias. Perfecto, Carolina. Ok, entonces ya tenemos esa parte lista. Acá viene como el detalle de todo. Entonces lo más probable es que si quedaron mareados cuando vieron la cantidad de páginas del informe, no se compliquen. No es que sea muchas páginas. Lo que pasa es que acá, este informe tiene un montón de recomendaciones, un montón de riesgos, tiene un montón de todo. Entonces ustedes tienen que tomar lo que les sirva y si no está, lo agregan, ¿ok? Y así nos vamos desarrollando en este proceso en particular. Aquí anda separado por área, está separado por procesos, cada punto tiene su actividad genérica, tiene sus riesgos, tiene sus recomendaciones, así con todo. Es área, recomendaciones generales, riesgos, actividades de control y recomendaciones puntuales, ¿ok? Y así con todo eso. Y al final viene una cosa que dice comentarios y propuestas finales, en donde ustedes durante el desarrollo del informe en grueso indicaron o desarrollaron, vale decir, este asunto, pero separado por área. Entonces, si hay temas que corresponden a la empresa en general y las palabras de cierre que quiera hacer el auditor, acá van en los comentarios y propuestas finales. Entonces, por ejemplo, ¿qué dijo el auditor en este trabajo en particular? Dice,
Las condiciones de trabajo que la empresa tiene para sus empleados son especialmente interesantes tanto para personas nuevas como para antiguas, observando un alto grado de pertenencia. O sea, que lo que pasa significa que el auditor, como utilizó técnicas para desarrollar, lo más probable que la indagación, se entrevistó con gente y la gente dijo, ¿sabéis qué? Me gusta cómo está esto, me gusta cómo es la empresa. Entonces, ¿qué dijo el auditor? Ya, para que la empresa tenga un feedback, lo vamos a poner. Luego dice, aunque la intercomunicación no necesariamente implica una necesidad imperativa, esta existe dentro de las necesidades del individuo. O sea, esto es como un palo sutil, que era lo que le dicen, oye, a pesar de que la persona no te está pidiendo que le des un feedback, dáselo, ¿qué te cuesta? Luego dice, la dirección es ejercida dejando amplia autonomía personal con un control sobre los resultados. O sea, ¿qué me quiere decir? Esto es un comentario al estilo de liderazgo que tienen los directores o gerentes. ¿Es bueno o malo? No es. Es solo lo que es nomás, se comenta, por si no lo sabían. Luego dice, las expectativas de negociaciones nacionales o internacionales dependen en muchas oportunidades del entorno, el cual en el país ha mejorado ostensiblemente en virtud de la estrategia de seguridad implementada. O sea, en el fondo es como un consejo de cómo las leyes afectan a la empresa y viceversa. Bueno, será poco. Luego dice, las operaciones de la empresa, no obstante su importancia para el desarrollo de la gestión del sector, pueden tornarse más difíciles en la medida en que siga el dólar afectando las exportaciones de servicios y que no aumente en forma considerable las inversiones extranjeras. Lo más probable es que en este país el dólar es muy voluble, entonces en esa volatilidad extensiva dicen que hay que ser cautelosos si tienen en operaciones en el extranjero. Lo más probable es que este auditor no era tan financiero, porque yo lo hubiese recomendado firmar unos contratos de forward, pero será. ¿Tienen claro lo que es un forward o no? ¿Han escuchado de eso? No, profesor, ¿puede explicar por favor por qué esa sería su recomendación? Ya, mire, se supone que, a ver, ustedes saben, por ejemplo, porque tenemos claro que Chile es un principal, o sea, es un país que exporta materias primas por lo general, entonces nunca se han preguntado por qué a veces el agricultor ni se queja cuando exporta durazno, cuando exporta damasco, cuando exporta paltas, que el dólar, por ejemplo, estaba muy alto y ahora bajó harto de un momento a otro, no lo hace. ¿Por qué no? Porque la mayoría de estos tipos firman contratos que se llaman contratos de forward. ¿En qué consiste? Consiste que está la empresa y la empresa firma contrato con su cliente. Pero ¿qué es lo que sucede? La empresa a su vez externaliza esto y habla con un banco o con una corredora, pero por lo general son bancos los que hacen esto, y le dicen, mira, ¿sabéis qué? A mí me da lo mismo si el dólar sube o el dólar baja. Yo lo que quiero es que a mí me llegue una cierta cantidad de plata por este contrato que yo firmé. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Se supone que la empresa, o sea, el cliente, en vez de pagarle a la empresa, le paga al banco y el banco le paga al cliente, y se supone que en el momento en el cual la empresa firmó contrato con el banco, haciendo esta figura que se llama forward, fijó el precio del dólar. Entonces, por ejemplo, si la empresa exportó fruta, exportó la materia prima que sea, a un plazo de 3 meses, yo no sé cuánto va a estar el dólar en 3 meses más. No obstante, a mí me va a dar lo mismo si subió o bajó mucho, porque yo firmé un contrato con el banco y el banco me tiró un precio establecido, lo que financieramente se llama un stake. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, mira, va a dar lo mismo si el dólar está a 800, a 900, a lucas, a 300 pesos. Yo te digo que
por esos 2.000, 3.000 dólares que voy a recibir, yo te los dejo a un precio fijo de 7.50. Eso fue lo que hizo, por lo cual el tipo va a saber, cuando haga sus presupuestos y todas sus cosas, que va a recibir 750 pesos por cada dólar que le va a pagar el cliente. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si el dólar al final de los 3 meses quedó en 800 pesos, uno dice que es pavo este tipo, pues se supone que habló con el banco, dio 750, sin embargo en el mercado lo hubiese podido vender a 800 pesos, pero él no está especulando, él no es especulador, a él le interesa recibir un monto fijo porque no está ni ahí de que apueste si el dólar va a subir o bajar, y que, por ejemplo, la cuestión le llega a 600 pesos y tenga un problema de liquidez potente. Por eso digo que es más factible esta recomendación. Si tu negocio es vender materias primas, frutas, verduras, dedícate a eso, dedícate a esa cosa. Que no Profesor. sea un problema la volatilidad. En cambio, espérame, Hernán, en cambio, ¿qué fue lo que hizo esta empresa o esta firma de auditoría? Le dijo al cliente que trate de evitar un poquito o que trate de controlar las operaciones en moneda extranjera porque el dólar está muy volátil. Entonces, en el fondo le dice, trata de vender menos. Te pasaste, me dio rabia. Hernán, ahí sí. Dígame. Profesor, una consulta. ¿Los contratos forward se pueden firmar entre privados? Sí, de hecho, se supone que el forward que yo te digo es entre la empresa y el banco es privado, por concepto. No, pero es que a lo mejor era como de propiedad exclusiva hacer ese tipo de transacciones en los bancos. Ah, no, sí se puede firmar entre privados, sí se puede firmar entre la empresa y una corredora de bolsa, se puede firmar entre la empresa y una financiera. Por lo general, quienes hacen estas cosas son las instituciones financieras, porque igual tienen ciertos parámetros para cumplir con lo que indica el Banco Central y la Comisión de los Mercados Financieros. Por ejemplo, yo como Francisco León y tú como Hernán, sí podríamos hacer un contrato entre privados, pero por ejemplo, como yo no sé los parámetros del Banco Central, si yo utilizo, porque dicho sea de paso, para llegar al dólar a 7.50 no es un dólar de tincada, se supone que hay una fórmula matemática para hacer eso, que no va al caso porque no es un ramo de finanzas, pero es para que tengan la claridad nomás. Hay una fórmula, y se supone que en esa fórmula van ciertos parámetros, que si yo no respeto los parámetros, tú me podrías demandar ante un tribunal económico porque no respeté lo que decía el Banco Central. Es por eso, por ejemplo, que los bancos centrales no te pueden prestar plata por sobre la máxima convencional, porque sería el delito que se denomina en Chile usura, y tampoco te pueden prestar menos que la mínima convencional porque sería competencia desleal, por ejemplo. ¿Ok? Pero es más o menos eso, sí, pero puede ser entre privados, pueden ser entre bancos, entre financieras, entre corredoras de bolsa, pero por lo general se acostumbra que sea entre una empresa y una institución financiera porque es su negocio. Eso. ¿Tienen más preguntas, chiquillos? Con toda confianza. ¿No? ¿Todo bien? Que los locos con el forward, los pillé. Ok, entonces, luego bajando. Bueno, ahí se hablan de otras recomendaciones genéricas, como por ejemplo, también se hace necesario evaluar la racionalización del gasto y las operaciones tercerizables que representen economías de escala. Eso es como un tema general, de lo cual dice, ojo, trata de ser más eficiente en tus economías de escala. ¿Tienen claro lo que es economías de escala, cierto? A todo esto, porque igual a veces hablo términos y si no lo entienden, pregúntenme nomás. ¿Tienen claro lo que es economía de escala, no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Luego dice, finalmente considero prioritario evaluar las características de contratación, pues un salario con sus prestaciones y cargas para fiscales, aunque en garantía para la estabilidad del empleado,
da lugar a la limitación en la medición de los resultados esperados. La alternativa de una flexibilización en torno a la evaluación por resultados sería una posibilidad. O sea, acá lo que están diciendo es que hay problemas con la actual estructura de recursos humanos. Dice actualízate, en palabras simples. ¿Ok? Y luego dice, conviene analizar si existe una herramienta ya técnicamente aplicada y ensayada que mediante un reporte diario permanente permitan determinar si lo producido o ejecutado está representando un beneficio frente al costo aplicado. Otro comentario nomás. Si se dan cuenta, la dinámica es esa. Y al final dice, finalizo agradeciendo la posibilidad que he tenido de colaborar con la empresa y atentamente el jefazo que espero sean ustedes en un futuro no muy lejano. Para cuando sean titulados yo les mande los currículums para que me den pega. Chiquillos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Si se dieron cuenta, así se hace un informe de control interno. No sé si ustedes cuando vieron las 21 páginas dijeron que pega. Y sí, la verdad es que es pega, pero esto era porque el informe abarcaba muchas cosas. Pero yo creo que en el caso de ustedes, por ejemplo, un caso global, como lo hacemos en clase, que de hecho el viernes lo vamos a hacer. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros en algún momento hicimos la matriz de riesgo para una empresa de plantas de revisiones técnicas o no? Si no se acuerdan, búsquenlo, porque ese caso, sí, Guayacán, muy bien, Rocío, te ganaste un like, una alumna que viene a clases siempre. Porque ese punto lo vamos a ver el día viernes, ¿ok? Así que, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la matriz de riesgo de esa empresa y la vamos a aplicar a este informe, ¿vale? Para que puedan soltar la mano, sino que chiste. Pero chiquillos, de verdad, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se captó la idea de cómo se hace? Si se dan cuenta, no es física nuclear, pero es aplicable. ¿Todo bien? Perfecto, Yanina y Nicolás. Yo esperaba que me taparan en preguntas. Se dan cuenta que yo no quiero siempre terminar a las 9:30, que es la hora de término, y ustedes no me dejan. Los odio. Me caen todos mal. No, mentira, si no me caen mal. Profesor, Dígame. una consulta referente al tema de los forward, disculpe que quede pegado, pero me acuerdo Pregúnteme. que en algún momento el Banco Penta o Sokimich hacían algo ilegal con los forward. ¿En qué consistía? Espérame, déjame acordarme. Ah, mira, sí. Lo que pasa es que se supone que el forward... Mira, lo que pasa es que el forward tiene que fijar precios que son variables. Y eso se hace para un tema del negocio. Entonces, lógicamente, que si yo hago un contrato de forward, me van a pedir cierta documentación como contrato de compraventa entre la empresa nacional extranjera, me van a pedir lo más probable que cierta documentación de las facturas, es probable que el banco vaya al lugar en el campo para revisar eso, para que hagan una revisión de calidad, porque no va a faltar quien hace esto para blanquear capitales, porque hay maneras súper interesantes de blanquear y lamentablemente en el mundo financiero siempre se blanquea todo, si por eso las grandes leyes participan, pues, si por eso en Estados Unidos se creó la SEC para poder controlar eso, o si no, por ejemplo, esa es la lógica del por qué existen las corredoras de bolsa, porque a mí no me costaría nada ir directamente a la empresa y decirle, oye, quiero comprar tu paquete de acciones y yo compro, pero ¿qué tengo que hacer? Ir a una corredora de bolsa, presentar documentación, comprar y más encima la corredora de bolsa tiene un registro de lo que hice. ¿Para qué lo hacen? Para estas cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Penta? Se supone que en Penta ustedes recuerden la figura que usaban ellos. Por si acaso no es COVID, es que
He hablado mucho. Y estoy cerca. Coronavirus. ¿Te imaginas? No, yo me muero. O sea, te voy a sacar una bandera. Ya. No, pero mira, se supone que ¿qué era lo que hacía Penta? Recuerden que Penta era como bien especial porque Penta evadía impuestos y más encima lo que hacía era entregar plata y hacer servicios falsos. Era como una figura re singular. Se supone que gente de lo cual no tenía cómo justificar las lucas porque lógicamente era servicios que no correspondían y eran servicios que no había cómo justificar porque era cohecho y era soborno y era todo eso. Lo que hacían era contratar un forward. Entonces la persona supuestamente se metía en un negocio con Penta, Penta le entregaba los dólares a precio strike con el concepto de forward y se supone que la famosa operación nunca existió. Po. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Un blanqueo de soborno. La única diferencia de, por ejemplo, cuando blanqueó la plata de droga, la figura es la misma, solo que acá en vez de plata de droga eran plata de soborno. O sea, lo que hacían los tipos era hacer contratos en forward, entregar supuestamente dólares por transacciones que no existían, y ahí se generaba la figura. Pero era eso nomás, era una manera sutil o más profesionalizada de, en vez de percibir boletas, porque las boletas son más fáciles de ver, o facturas con sociedades fantasma, era una figura de forward. ¿Quién va a revisar un forward? Si de hecho los mismos del servicio, cuando se encargan de fiscalizar instrumentos financieros, no cachan lo que es un forward, no cachan lo que es un futuro, no cachan lo que son opciones sobre acciones. Tú le explicáis, por ejemplo, que tú compraste las acciones mediante una modalidad llamada venta corta o mediante una simultánea y el servicio no sale. Pues. Entonces, si tú le explicáis el forward, el servicio se marea. Era por eso nomás. Por ahí fue. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Ah? Ah, bueno. ¿Más preguntas? Gracias. Ah, no, de nada, Hernán, para eso andamos. No hay preguntas, chiquillos, como son. Entonces el viernes vamos a ver esto, ¿vale? Y... ¿qué más les iba a comentar? No, creo que eso nomás, porque ya como que estamos. Si no quieren preguntar más, son fones. Pero vamos a pausar.